buenas y bienvenidas todos y todas al episodio número 101 de Onda Felicidad. Hoy tenemos a un invitado súper especial porque es una maravilla escucharle y porque tenemos la suerte de escucharle a menudo en este podcast. Él es Aarón Jiménez. Si alguien aún no le conoce, rápidamente os explico que Aarón Jiménez es psicólogo experto en gestión de emociones, es coach, tiene enfermedad celíaca, así que bueno, pues encaja perfectamente, encaja como anillo al dedo en este programa. Le saludamos ya, bienvenido Aarón y muchas gracias por un episodio más que además es el 101, que es la segunda centena ya de Onda Felicidad. Ah, mira qué bien, muy bien, muy bien. El 101. Muy bien, perfecto, muy bien. Genial, entonces, muy bien, muy bien. Muchas Nada, gracias, Lorena. Muchas gracias por estar aquí, porque además de esos 101 programas, unos cuantos son tuyos. Sí, al final con la tontería sí, ya llevamos unos cuantos programas. Así que nada, cuéntame, ¿qué te trae el día de hoy aquí a mi gabinete, Lorena? Yo siempre lo digo, que cuando grabo con Aarón yo me preparo cosas, le escribo a la gente por la newsletter y le digo, oye, mandadme preguntas, pero al final lo que hacemos es pura terapia, que la cabecita de Lorena hay que arreglarla, entonces hacemos eso, pura terapia con Aarón Jiménez. Sí, a mí de hecho me hace mucha gracia cuando de vez en cuando me envías preguntas que me vas a hacer y yo pienso, ¿para qué? Si luego vas a empezar a hablarme o voy a empezar a hablar a lo mejor de otra cosa, digo, y luego esto no lo seguimos nunca por ningún lado de lo que está previsto. Nada, Pero, no Lorena, seguimos nada, pasamos de todo. es un esfuerzo, de verdad, es un esfuerzo vacío el que tenemos ahí. Sí, siempre me lo dicen, es Vívelo, que no me mandes siéntelo, mi ya guión. está. Pero yo soy muy profesional y muy responsable, entonces yo envío guión. ¿Para qué? Nadie lo sabe. Pero ahí está. En caso de que me quede en blanco, pues tengo ahí pues eso, una especie de apoyo para saber por dónde seguir. Pero contigo pues es imposible porque, bueno, pues ya veremos dónde acabamos hoy. Siempre es interesante ver dónde acaba, sí que es verdad. Bueno, sí que habíamos hablado de un tema que a mí me gustó mucho, que propusiste tú, que dijiste, bueno, quiero hablar un poquito de esto de la psicología positiva, porque está todo el mundo ahora mismo como hablando de psicología positiva, todo súper guay, todo fenomenal, todo va a salir bien. Y hay mucha información, pero hay mucha Mucha. desinformación. Entonces yo quiero que me digas qué es la psicología positiva. A ver, esta idea me surgió y te lo comenté justamente porque hablando con unos amigos y tal, frente a unos problemas que tenían, y no, vamos a echarle psicología positiva al asunto y vamos a pensar que todo va a salir bien, que todo va a ir bien, todo va a ir guay, todo genial, todo para adelante, vamos a ser positivos en ese sentido. Tú dices, muy bien, eso es ser positivo, eso es ser más optimista, mejor dicho, que otra cosa, pero no es psicología positiva. Es decir, que se confunde mucho lo que es ponerse en un modo más optimista con la psicología positiva. Como bien dices, hay mucho en Internet si lo buscas. Y hay veces que incluso te puedes hasta liar sobre lo que es y sobre lo que no es. A mí sí que es verdad que me gusta definirlo o trabajarlo con un par de conceptos muy sencillos, simplemente para no mezclar como tal lo que es una cosa y lo que es otra, porque cuando yo mezclo la psicología positiva con este optimismo del que estamos hablando, muchas veces es normal que surjan incluso otras vías de psicología en las que vayan en contra de la psicología positiva, por el simple hecho de que, coño, que el optimismo en muchas ocasiones no es realista. Entonces, claro, cuando tú de repente te generas unas expectativas que no son realistas como tal, es factible que luego cuando ocurra alguna otra situación no sepas gestionarlo como deberías. Entonces, cuando hablamos de psicología positiva, como te digo, a mí me gusta definirlo en dos vertientes, por así decirlo. Una, en toda esa parte en la que miramos y observamos todo lo positivo que sí que hay en mi entorno. El ser humano muchas veces, como hablamos, tendemos a mirar siempre lo negativo, el palo negativo, lo que no nos gusta, lo que está mal, empezamos a entrar ahí en ese, como los burros, ¿no? Cuando se ponen aquí las orejeras, se llaman, las anteojeras, Sí, sí, anteojeras, bueno, ¿verdad? Como sea. la Y miramos típica. lo que sea, no entendemos. Empezamos a mirar con esa visión túnel que te he comentado otras veces y todo lo demás que hay a mi alrededor que es positivo no lo veo. Ya sea algo que es externo hacia mí, es decir, familia, los amigos, los apoyos que sí que tengo, todo eso que a mí me hace también y me ayuda a ser más resiliente. Características internas, capacidades mías, cosas que son buenas en mí o que yo puedo utilizar, recursos que yo tengo internos, que puedo utilizar para que en esta situación, aunque esté siendo difícil, que yo la pueda solventar o que yo pueda hacer algo con ello. No porque vaya a ir bien porque sí,
sino porque yo tengo unos recursos que puedo utilizar aquí para que esto vaya de la forma más positiva posible. Ojo, aunque luego no vaya bien, aunque luego la idea, como te digo, vaya y acabe siendo la realidad, acabe siendo negativa, mala para mí o lo que sea, pero que mis recursos y el poder apoyarme sea positivo en ese sentido, porque yo cojo mis recursos para traerlos aquí, me apoyo en ellos, me ayuda a solventar las situaciones. Por eso el otro punto en el que me gusta a mí trabajar mucho la psicología positiva es justamente en la imaginación incluso. Es decir, el ser humano, como hemos hablado ya 1000 veces, con los miedos, que nunca hemos hablado de miedos, no sale aquí nunca el tema de los miedos, ¿por qué será? En los pensamientos catastróficos de los easy, que nos ponemos siempre en lo peor como tal, y si pasa esto, pues va a pasar esto va a salir mal, esto otro seguramente que también, y sí, vale. El optimismo que decíamos antes, se empieza a pensar, no, va a salir todo bien, no, seguramente que genial, que eso no pasa y que lo que pasa es lo contrario y yo voy a estar genial. Eso no es una certeza. Todo lo que estamos trabajando, ya sea en un polo o en el otro, es imaginación. Soy yo enviándome mensajes sobre algo que va a salir bien o algo que va a salir mal. No es una realidad, no es una certeza. Lo que sí que es una certeza y pueden ser, son lo que te decía antes de mis recursos, cómo yo los puedo aplicar. Y si yo trabajo en imaginación ante algo que yo sé que va a ser negativo, que yo creo que puede salir negativo, en vez de quedarme solamente anclado a ese punto de lo negativo, lo que puedo empezar a trabajar con psicología positiva es qué respuesta o qué opciones puedo tener yo si esto se da. Es decir, en vez de anclarme solamente en lo negativo que hay, empezar a imaginar cuál es la respuesta que yo sí que puedo dar, qué es lo que yo sí que puedo hacer en ese momento como tal. ¿Cuáles son los recursos, las respuestas, lo que sea, opciones? Vamos a plantear las opciones que yo voy a tener incluso en ese momento. Y eso me ayuda a mí a que si llegado el caso pasa lo que no queremos que pase, mi cerebro ya esté preparado mínimamente para saber qué respuestas o qué opciones tiene para empezar a ir por un lado o para empezar a ir por el otro. Eso no es el optimismo este que estaba hablando al principio, de decir, no, es que todo va a ir bien, ¿por qué? Porque sí, pues no. Por eso digo que muchas veces, cuando oigo sobre todo a la gente a mi alrededor hablar de todo esto, lo enfocan de esta manera. Entonces, a mí me gusta trabajarlo de esta otra diferente. ¿Por qué? Porque es más realista para con nosotros. No es un optimismo vacío, sino que es algo que efectivamente nos ayuda como tal. Entonces, eso era básicamente lo que el otro día te decía que te quería comentar. Claro, me ha quedado muy... O sea, ahora sí, con ejemplos así, es mucho más lógico, ¿no? Porque yo creo que también nos viene un poco pues, del cine, de la televisión, ¿no? La frase esa tan manida de no pasa nada, todo va a salir bien, ¿no? Sales del médico, te dan una noticia tremenda y te dicen no pasa nada, todo va a salir bien. Y tú te aferras a ello, pues... Pero claro, hay cosas que no dependen, que escapan a nuestro control. Entonces entiendo que la psicología positiva no está tan relacionada con el resultado de algo, sino con los medios que tú tienes, con las herramientas que tú utilizas para llegar a un fin. Luego ya el fin será el que sea, no depende de nosotros directamente o al 100%. Muy bien. Tus herramientas y, como te decía también, valorar, tomar conciencia de todo eso que también hay a mi alrededor, que también me apoya, está conmigo, me sirve, me es útil, me es bueno, todo eso también está ahí. Yo, por ejemplo, hay un ejercicio que me gusta hacer mucho, para el que quiera que también le haga, y es que cuando veo a alguien que empieza a entrar a lo mejor en un bucle de este estilo, digo, dime qué cosas buenas tienes a tu alrededor. Simplemente por probar. Digo, a ver qué pasa aquí. Me pongo ahí en la pizarrita a la persona, digo, venga, digo, escribe. Y empiezan, por ejemplo, yo qué sé, pues mi familia o mis amigos, ponen las dos cosas. Digo, no, mira, vamos a hacer una cosa muy sencillita y es, bórrame familia y amigos. Bórrame. Digo, en vez de ponerme familia y amigos, digo, me vas a poner los nombres propios de tu familia y de tus amigos. Y en vez de ser dos palabritas, de repente ves que empiezan, pues no, a lo mejor, mi padre, no, tu padre es el nombre de tu padre, tus hijos, tus hijos no, los nombres de tus hijos, la pareja, el nombre de la pareja. Vamos a hacerlo bien. Los amigos, lo mismo, empiezan a rellenar. Y al final, claro, se quedan mirando la pizarra y hay más de uno que se ha quedado callado, se ha puesto a llorar y se ha emocionado. ¿Por qué? Porque ha dicho, coño, es que efectivamente vale que tengo un problema sobre algo. Me estoy enfocando aquí. Eso sí,
me estoy dando cuenta de que tengo un montón de gente que me está apoyando para esto, para solventar esto. Y que muchas veces mi para qué, para solventar esto, es para también apoyar yo, por ejemplo, a mi familia, a mi hijo, a mi pareja, a quien sea. Entonces la motivación también aumenta. Qué bueno, qué ejercicio más sencillo, ¿no? Al final es Es súper como, curioso. Es un ejercicio de estos sencillos de sí, toma de conciencia. En plan, oye, vamos a mirar qué tenemos alrededor. Eso es positivo. claro, Mirar qué tenemos alrededor. ¿A claro. quién tenemos alrededor? De hecho, una de las bases de la resiliencia justamente también es el apartado social y es quién tenemos con nosotros o quién está con nosotros. Que evidentemente yo siempre trabajo mucho y lo sabes perfectamente porque una de mis bases, esa independencia de yo conmigo en ese sentido de no depender emocionalmente de nadie. Sí, efectivamente, eso sí, que los demás también nos aporten y que yo tenga personas a las que quiero, también es de agradecer y de valorar. Es Una como te cosa no da está fuerza, reñida, claro. claro, una cosa no está reñida con la otra. Entonces, este ejercicio es muy sencillo, es de valoración. Igual que lo hago con familia, lo puedes hacer también con cualquier otra cosa, que para la persona sea potente. Cosas que valores. Pueden ponerte lo que, o sea, hay gente que de repente te sorprende. Uno que, no, la moto. Coño, la moto, es la moto. Vale. Venga, pues dígame ahí todos los motivos de la moto, por ponerte un ejemplo. La sensación de libertad, tal, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues comprendo entonces por qué valoras tanto eso. Y aquí viene lo curioso, que a lo mejor llegas y preguntas, ¿para la familia o para el ejemplo este? Que da igual. ¿Cuánto tiempo le dedicas? O sea, suele hacer un silencio. Esto también preguntaros a los que nos estáis escuchando, darle una vuelta también, si pensáis en algo similar. Se hace un silencio, no tanto como el que me gustaría a mí. Porque no, que como estoy con esto otro y tal, vale. Entonces, lo que es positivo para nosotros, que nos ayuda a descargar, a liberar, a estar enfocados bien, no le dedicamos tiempo, digo, y solamente a esto. Me parece un poco incongruente. Qué fuerte. Es que yo estaba haciendo el ejercicio mientras estabas explicándolo y ¿Y yo qué lo estaba tal? diciendo. Pues me imagino que como a la mayoría de las personas con las que te van a ver a la consulta, es que vamos tan rápido que no pensamos en este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo estaba pensando, pues ¿qué me gusta mucho? ¿Qué me hace desconectar y disfrutar y tal? Correr. Pues igual hace 15 días que no salgo a correr porque Bien, no tengo ¿eh? tiempo, Ah, curioso. supuestamente, No tengo tiempo supuestamente. para mí. Eso sí, ¿cuánto tiempo podemos gastar al día en hacer cosas que en verdad no son útiles, ni necesarias, ni nada? Ni siquiera importantes, Ni siquiera importantes. porque yo entiendo que, bueno, estoy pensando, es que llevo unas semanas con mucho trabajo, el trabajo hay que sacarlo adelante, pero también en el trabajo se pierde mucho tiempo que podría aprovechar para otras cosas, como por ejemplo, pues eso, ¿no? Entonces, el problema yo creo que es que no pensamos, no, tampoco nadie nos enseña a hacer estos ejercicios, ¿no? No priorizamos muchas veces y ya está. Y sí, los ejercicios, evidentemente, no estamos acostumbrados, no paramos en muchas ocasiones. He hecho muchos ejercicios de este estilo que salen solo cuando hablo con la gente, o los ejemplos o las metáforas. ¿Por qué? Porque de repente parece que la situación lo pide. Aparecen solos así, es súper curioso, es como que aparecen de repente así de la nada muchos de estos ejercicios. Claro, Y la claro. sensación, la que se le queda a los clientes como a mí, porque yo luego muchas veces también, si me ha surgido o ha salido a ser alguna cosa, luego yo también me la hago para mí. Digo, a ver, digo, esto, ejemplo, lo que estamos hablando antes, ¿esto qué? Tú me has dicho correr, yo he pensado nadar, he dicho, cierto, nadar ya nadé ayer. ¿Por qué? Porque llevaba ya tiempo sin poder haber ido a nadar. Entonces ayer dije, no, hay que priorizarse un poco. Ya, pero al final acaba el día súper tarde, trabaja por la tarde, por la mañana y la casa está, le falta por recoger esto y ven por culo. Necesito priorizarme para mí. Cuando llegue recojo, como tal. Es cierto que el orden en casa y tal siempre está muy bien, lo hemos visto en muchos lados, para la cabeza, correctísimo. Eso sí, muchas veces vamos a poner el foco en lo que sé que es positivo para mi bienestar, para mi salud. Y dedicar esos tiempos a cosas que yo sé que para mí son tan importantes que hacen que mi cabeza desfogue, resete y sobre todo que nos dediquemos tiempo a nosotros. ¿Por qué? Porque me parece que lo hablamos hace tiempo cuando estábamos hablando del tema de la pasividad y la asertividad, que te dije lo de que muchas veces las relaciones con nosotros mismos son iguales que las relaciones con una tercera persona,
que si tú con otra persona eres agresivo, pues esa persona se va a alejar de ti. Que muchas veces lo que nos pasa a nivel interno es que con otros soy pasivo o me callo, y luego a nivel interno yo cojo, me pego con el látigo como un campeón, y eso es lo que estuvimos hablando. Entonces, en este caso es lo mismo. Si tú tienes un compañero con el que siempre sales a correr, por ponerte el ejemplo, y de repente pasa él y no quieres salir nunca con él a correr, aunque él te diga todos los días, oye, ¿te vienes a correr? Al final el colega te va a decir, ya, pues... Ya. Y yo de repente me voy a sentir conmigo mismo como si hay algo aquí que no me cuadra, o me siento mal y no sé por qué. ¿Qué va a ser? Porque te está faltando el respeto a ti mismo. Eso no es positivo. Positivo es respetarte. Qué bueno. ¿Qué lección nos acabas de dar en 5 minutos, Aarón? No, es que es verdad, es que son cosas que cuando las ¿Cómo haces un escuchas... clic para Instagram? Así ya empiezo a moverle una No santa te vez o preocupes algo. que te haré destacados, pero es que es verdad que cuando tú lo explicas, encaja todo a la perfección, entiendes todo, entiendes ciertos comportamientos, ciertos sentimientos, ciertas ideas que se te vienen a la cabeza de repente y que no tal, pero claro, tú eres psicólogo, tú eres coach, tú eres experto en gestión de emociones, entonces es lógico que cuando alguien te escucha, pues lo entienda. Pero al final es lo que decimos siempre, ¿no? Es fundamental cuando tenemos problemas y también cuando no los tenemos, acudir a profesionales como eres tú, porque nos das unas herramientas muy útiles para nuestro día a día, para estar mejor y para que dejemos de estar como estamos en general muchas personas a día de hoy, que es estresadas, enfadadas, irritables, que te dicen algo en las redes y saltas como un resorte ahí, ¿no? Y al final es Sí, todo pura gestión de las emociones, pero claro, sí, creo que nunca lo hemos hablado, además, creo eso, que ¿eh? no, creo que Creo no, que me no, no parece me que es la suena a primera mí. vez, primicia en el episodio 101. Primicia, hablar de emociones, primicísima. Es que me parece fundamental porque, aunque, por ejemplo, llevo muchas entrevistas contigo, he hablado contigo un montón de veces de este tema, en masterclass que haces también dentro de la Escuela Felicidad y tal, y sin embargo se van olvidando. Entonces, llega un momento que lo hemos hablado más veces, ¿no? Que el vaso se va llenando, se va llenando, se va llenando, y antes de que se llene, habría que intentar vaciarlo un poquito para que luego pues, siga llenándose, pero para que nunca rebose, ¿no? Te Y voy a al poner un final, ejemplo. esto es importante, muy importante. Te voy a poner un ejemplo. ¿No te ha pasado alguna vez que de repente te ha empezado a doler una muela o te han tenido que quitar un diente o algo por el estilo, que te ha estado doliendo la boca y has dicho, ay, con lo gusto que estaba yo antes, cuando no me dolía la boca y no lo valoraba, y ahora lo que lo estoy valorando, y luego de repente se te empieza a curar, empiezas a comer y empiezas a saborearlo y dices, qué rico, que puedo volver a comer? Y de repente pasa una semana y ya estás volviendo a comer sin pensar en lo que estás comiendo porque estás pensando en otras mil cosas. Claro. Vale, pues esto es lo Es lo mismo. que nos ocurrió con la pandemia, que de repente decíamos, ¡ay, qué bien estábamos antes! Y no nos dábamos cuenta, ¿no? Y se acabó la pandemia oficialmente y estamos pues Oficialmente, igual que o peor. estábamos. O peor. No, bueno, probablemente peor. Según los estudios, a nivel de salud Sí, mental, por estamos eso digo, bastante peor. por eso digo. Claro, entonces, ¿no hemos aprendido nada del tema emocional? Aquí, a lo que te iba a decir justamente con el ejemplo, todo esto viene porque hay un proceso que es una habituación. El ser humano está acostumbrado a habituarse. Las cosas que van ocurriendo, pues tú te vas acomodando a ellas y ya está. Incluso también para lo malo, lo cual es muy bueno también. O sea, es un efecto que es adaptativo. Si tú al final, yo qué sé, te cortan un dedo, pues tú te acostumbras a anular, por ejemplo. Tú te acostumbras a trabajar sin ese dedo. El cerebro es plástico al fin y al cabo y se amolda. Está muy bien. ¿Qué ocurre? Que para lo bueno también nos pasa eso. Y mucho más rápido, nos habituamos súper rápido y se nos olvida. Con cosas de psicología es lo mismo. Muchas veces la gente, cuando se encuentra mal, es cuando empieza a recurrir a este tipo de estrategias para empezar a encontrarse bien. Lo cual está muy bien. Ojo, perfecto. Para eso están, para empezar a gestionarnos y a trabajar internamente. ¿Qué es lo ideal? Pues lo ideal es que esto se mantenga o generar un hábito, pues aquí es lo que te voy a hablar de hábitos, generar un hábito para también hacerlo cuando nos encontramos bien. ¿Por qué? Porque yo, a lo mejor, empiezo a trabajar de forma positiva, por decirlo así de una forma, ya que estamos hablando Sí, de ello,
Cuando yo me encuentro mal. Y hay una parte de mi cerebro que está ahí con el que sí, que no, porque a lo mejor estoy tan abajo de estado de ánimo que no me termino de creer. Pero bueno, ahí está. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me encuentro bien, ahí es cuando sí que efectivamente tengo mucha más capacidad de ver todo lo que hay. Y de mirarme a mí y de ver todas esas cualidades, todas esas capacidades que estoy utilizando en mi día a día. De pararme y decir, joder, pues esto fíjate cómo lo he hecho bien en este sentido, esta habilidad que he mostrado aquí, esto otro que he hecho aquí, todo eso nos sirve para reforzarnos, para tomar conciencia y reforzarnos. Claro, si yo solo mantengo al día y lo trabajo al día, en los momentos en los que estoy capa caída, porque nos puede pasar a cualquiera, cualquier día, que tengamos un día tonto, porque sí, y no hay más, yo tengo esos recursos, yo ya tengo esos refuerzos, yo ya tengo ese recordatorio de, no, mira, es que este día pasó esto y yo de repente aquí tal, tal, tal y tal. Entonces, aunque mi cerebro, con esos mensajes automáticos que hemos hablado otras veces, empieza a tirar un montón de mierda a la cabeza, diciendo, no vales para esto, no puedes para esto, no eres suficiente para esto, tal, tal, tal. Tú ya tienes recursos porque te has ido reforzando con tu hábito en, no, mira, es que aquí demostré esto, aquí esto, aquí esto, aquí esto y aquí esto otro. ¿Y eso funciona Desmiéntemelo. automáticamente? Es ¿El qué? decir, No, habitualmente no, eso es un ejercicio, claro, a eso eso voy, es un ¿no? ejercicio consciente. Cuando tú estás así, pues eso, en esos días así malos, ¿no? Y dices, venga, que tú puedes, que puedes acabar hoy esta nota de prensa y va a ser una nota de prensa de la leche, porque ya la has hecho 20.000 veces y ha sido un éxito, por ponerte un ejemplo, ¿no? Habitualmente suele ser más consciente, un ejercicio más consciente. El cerebro, la parte automática, bendito cerebro, te suele tirar más mierda que otra cosa. En esa parte emocional, cuando la parte de la amígdala está inflamada, como hemos hablado otras veces, que está inflamada a nivel emocional por el estrés, el cortisol, lo que sea, lo que te va a enviar van a ser mensajes casi siempre negativos. ¿Por qué? Porque está trabajando con el miedo metido. Entonces te envía casi todo negativo. Eres tú conscientemente el que tiene que tomar conciencia, decir, hey, ¿en qué estoy pensando? ¿De dónde viene este mensaje? ¿Qué quiero pensar? O qué quiero incluso preguntar a esta parte. Qué bueno es eso, ¿eh? ¿Qué quiero pensar? Porque parece que los pensamientos son automáticos y que los genera otra persona que está ahí dentro y te dice, ahora piensa, pero Claro, pensamos claro. cada Por eso uno se de llaman, claro, manera intencionada. por eso se llaman pensamientos intrusivos. Todos estos, del que estamos hablando, aunque son automáticos, se llaman pensamientos intrusivos por esto mismo. Porque aparecen ahí de golpe. No los quiero generar yo, de repente han aparecido. Soy yo el que coge y los hace suyo. Dice, no, tú te quedas conmigo. Si te lo he puesto muchas veces, esto hemos hablado muchas veces. Sí. Al final que hago el ejemplo que te puse, que es el que me encanta poner, es el de la rata. O sea, te lo habré puesto ya 4, 5 o 10 veces el ¿Cuál? ejemplo de ¿El la de la rata. rata, has dicho? Sí, el de la Ah, vale, rata. vale, sí, 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 sí. El de la rata que aparece por la puerta de tu casa, que si es tuya o no es tuya. Bueno, pues no es tuya, es de fuera, pero como está en tu casa, tú te crees que es tuya. Entonces, como me creo que es mía, si la rata es el pensamiento, lo que hago es cogerla, chucharla, darla de comer y hacer que engorde. Entonces, cada vez me encuentro peor porque yo mismo me estoy agarrando a este pensamiento. Hay otro ejercicio que nos has puesto de ejemplo más veces que a mí me gusta mucho Como me y que digan la utilizo. tortilla, como me No, digan. Ah, no, vale, tío, no. joder, Lorena, en cada podcast que vengo es. El de ¿Cómo la por ejemplo la tortilla, tortilla? el de la tortilla, que sepas que lo utilizo un montón cada vez que doy una charla, una ponencia Muy sobre bien. celiaquía, lo utilizo un montón porque me daba cuenta, me di cuenta al escucharlo. Afortunadamente la tortilla no tiene gluten. Exacto. Pero fíjate que me di cuenta de que a veces lanzaba mensajes que eran menos positivos, ¿no? Y que Anda. al final, claro, te quedas con eso de, jo, ¿cuántas restricciones? No, sí, tenemos restricciones, pero es que hay muchas opciones que tenemos, ¿no? Entonces, ese que sepas que lo utilizo y cada vez que lo utilizo me acuerdo de ti. Pero hay otro que también me gusta mucho y que también utilizo, que es el de, madre mía, qué problemón se me ha planteado. Madre mía, madre mía, madre mía. Entonces, salgo de mí y me imagino a la Lorena de dentro de 5 años llamando a la puerta y diciendo, ¿te acuerdas de aquel día que tal y cual? Y como, no me acuerdo de aquel día que no me funcionaba internet y que no pude enviar un correo, ¿no? Entonces ese es el hecho de bajar los problemas a la realidad y decir, vamos a verlo en perspectiva, cómo de importante es esto, ¿no? Porque la mayoría de las cosas que nos pasan en nuestro día a día, la inmensa mayoría, no tienen gran importancia dentro de lo que es toda nuestra vida. Ahora, algunas que por desgracia de vez en cuando ocurran cosas que sí, pero en Evidentemente. general no, y de hecho vivimos siempre en ese easy, 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 y esos pensamientos intrusivos son a veces muy dañinos, bueno,
o siempre, ¿no? Pero ¿cuándo eso se convierte en patológico? Es decir, ¿cuándo tú como psicólogo tienes que entrar ahí y decir, te tengo que ayudar a, iba a decir a parar, pero creo que no es lo correcto parar esos pensamientos, sino no sé cómo lo hacéis vosotros? A ver, te diría muchas cosas, pero creo que la más acertada, sí, te lo digo porque al fin y al cabo cuando nosotros vemos un trastorno, yo sé, trastorno de ansiedad generalizada, que es aquel trastorno en el que la ansiedad dispara hacia todos lados y todo te da ansiedad y todo va con el ISI y tal. Evidentemente hay muchos criterios diagnósticos para este trastorno o para cualquier otro. Hay uno que es muy clave, y es que a ti, como persona, se te haga disruptivo en tu día a día, que te genere problemas ya sea en tu vida personal, en tu vida laboral. Que Es decir, que a interrumpa lo tu mejor, claro, actividad habitual. a lo mejor tú objetivamente, vamos a poner el ejemplo, tú objetivamente tienes menos pensamientos intrusivos o menos síntomas que los que puedo tener yo. A lo mejor yo lo estoy llevando de otra forma que está haciendo que el resto de mi vida, de mi día a día o de mi vida, no se vea interrumpido como tal. Y para ti sí. ¿Que los dos son ideales de trabajar y de tratar? Evidentemente sí, evidentemente. Que como criterio el que a ti te fastidie en tu día a día en los distintos entornos que tengas, pues evidentemente. Ese sería, para mí, por así decirlo, el primero. Claro, Ten en cuenta que cuando la gente viene, al fin y al cabo no, es que es continuo, me paso todo el día pensando en esto, no puedo parar de pensar, no disfruto porque estoy a lo mejor con alguien, o estoy comiendo, o estoy con mi pareja, o estoy haciendo lo que sea, y sigo pensando en esto, o qué lo que agobio, sea. Claro, efectivamente. que me lo estoy Y el agobio, al fin y al cabo, es muy subjetivo como tal. Por eso te digo que aunque los criterios diagnósticos son los que son, el más indicador para mí, o el más indicativo, sería justamente esta sensación subjetiva que tiene cada persona, de cómo lo está viviendo cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ante las mismas situaciones o los mismos elementos o el mismo estímulo, las personas lo viven de forma diferente. Entonces, a lo mejor algo que objetivamente tú estás pensando que es una tontería y que no deberías de pensar así o de ponerte así, te estás poniendo así y lo estás dejando pasar porque a lo mejor la sociedad dice que tú por esto no deberías de preocuparte tanto. Pero a ti te está afectando mucho y eso está haciendo que afecte a otra parte también de tu vida. Y que tú te estés sintiendo así. Entonces, ahí sería ideal que también acudieses o trabajases en ello. Claro. El otro día leía una entrevista que le hacían a un compañero tuyo, a un psicólogo, creo que era americano, no recuerdo, y hablaba de la gran noticia que salió en todas partes de David Beckham y su TOC. Y su TOC que le hace levantarse a las 4 o 5 de la mañana para recoger la casa y que le hace, ahora ya no porque sus niños ya son mayores, pero cuando eran pequeños le hacía, además lo cuenta también su mujer, perseguirles por toda la casa recogiendo juguetes, ropa y todo lo que ellos suponen, ¿no? Entonces este psicólogo hablaba de que, bueno, que quizás es un ejemplo que ha conmocionado, ¿no? a la sociedad, al mundo entero, porque es David Beckham, que tú le ves y dices, fíjate si está estupendo, si está maravilloso, si tiene una vida ideal, súper feliz y tal y cual, y tiene un problema importante. Y él decía que el TOC es bastante común y es muy limitante. Ahí entramos en un punto que es la normalización, de hecho. Yo lo primero, la palabra problema, yo ni la pondría. Es un problema normalizar eso. Sí, no, todo lo contrario, es un inicio de solución. Y te lo explico. Una de las cosas que me pasa mucho es que viene gente con ya sea depresión, ya sea ansiedad o lo que sea, y viene muy agobiada porque como me estás diciendo ahora mismo, sigue siendo muchas veces un tema tabú, un tema del que no hablamos, lo que ocurre es que al no verlo, porque la gente lo suele ocultar, yo ya me creo que lo que me está pasando es raro. Entonces, como es raro, me agobio todavía más, porque esto no le pasa a nadie. Entonces, ¿yo por qué me está pasando esto? Qué raro soy. Cuando toman conciencia de que no es raro, sino de que es algo que es bastante habitual, directamente su nivel de agobio baja. ¿Por qué? Porque están viendo que es algo normal. Me acuerdo el caso, por ejemplo, de un hombre que me llegó y se puso luego a preguntar por ahí, joder, pues es que estaba hablando
Y resulta que mi vecino de tal sitio también toma pastillas para la depresión. Este otro también ha estado con ellos. El hijo de no sé quién también está acudiendo a terapia por una ansiedad, por no sé cuál. Este otro tal, no sé qué. Porque de repente empezó a preguntar, viendo que él se encontraba mal. Y se dio cuenta de que era algo que es muy común. Entonces, el normalizar en este sentido de que todo este tipo de trastornos, este tipo de situaciones existen, nos viene bien para yo poder, lo primero, afrontarlo y trabajarlo. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces lo que ocurre es que van a pensar que estoy loco si de repente voy al psicólogo. Entonces no lo trabajo. ¿Y cómo me siento si no lo trabajo? Pues peor. Entonces sí, normalizar no es problemático. Todo lo contrario, nos ayuda. Nos viene bien. Primero para poder acudir y lo segundo para poder tomar conciencia de que, oye, que son procesos que son habituales. Que evidentemente todo el mundo estaríamos mejor si no pasásemos por cosas de estas. Pues sí, claro que sí. ¿Qué pasan? Sí, también. Lo he dicho muchas veces. El cerebro, por ejemplo, al final es solamente un órgano. Hay momentos que tiene sus desbalances. Hay momentos que evidentemente vas a pasar por cosas que no te lo esperabas. Y ese shock, hay un duelo después, y ese duelo se trabaja. Ya está. Cuanto más normalizo, más veo que esto es trabajable. Pero todavía sigue siendo para mucha gente, ya no hablo del TOC en general, ¿no? Sino la salud mental Sí, en sí. general, un tema tabú. No, es que estoy tomando pastillas para la depresión. No, es que tengo ahora cita con el psicólogo. Y te lo dicen así como si les diese entre vergüenza, miedo. Y yo lo digo muchas veces en las redes. A mí, si no fuese por vosotros, he tenido momentos de mi vida con una ansiedad generalizada importante que me causaba síntomas físicos y me impedía muchas cosas en mi día a día. Y fue a raíz de entender cómo funciona todo eso que dices. Y ahora cuando la veo venir digo, quieta, Ojo, ojo, que viene. quieta, Ojo. que viene. Quieta. Y tengo esas herramientas, ¿no? Y no me avergüenza para nada, por supuesto. Al final es lo que tú dices, ¿no? Si te rompes un brazo, vas al médico. Y no te da vergüenza decir, me he roto un brazo. Claro, tú imagínate que, diciendo, ya que dices esto, tú no sabes que existe un doctor para el brazo y que a ti se te ha roto el brazo. ¿Qué haces con ese brazo? ¿Te la amputas? ¿Te quedas toda la vida con el dolor y con el brazo roto? Pues yo qué sé, o tienes un coche al que se le avería el motor y tú no sabes que existen los mecánicos. ¿O qué es lo que hacen los mecánicos? Pues ¿qué haces? Se te rompe el coche, le tiras directamente, te compras uno nuevo. Te pones un mandito por ahí de yo que sé qué y no es nada más. No voy a poner tampoco muchos ejemplos, porque siendo hijo de mecánico y contador hijo de mecánico, no tengo ni idea de coche. Entonces no se cabrearía conmigo. Voy a guardar ese trocito y se lo voy a enviar a tu familia. En plan, mirad lo que dice Aarón. Por favor. No tiene ni idea. Entonces, en este caso, por eso mismo, el normalizar no solamente las patologías, por así decirlo, los trastornos, o simplemente las situaciones que nos ocurren en el día a día, que muchas veces no son ni trastornos, sino simplemente por procesos habituales y ya está. Claro. Es tan importante eso como el normalizar o el, ¿cómo se dice la palabra? Que no me sale ahora, el promulgar sería, ¿cuál es la labor de un psicólogo? Es decir, ¿para qué sirve? ¿Para qué está? Porque muchas veces el problema que hay justamente aquí sí es que no se sabe muy bien cuál es nuestra labor o qué hacemos y qué es lo que no hacemos. Sí, de hecho es casi como tengo un problema que ya es serio, que ya, entonces sí, ya Claro. acudo al psicólogo, pero no nos damos cuenta de que también es muy importante, bueno, pues que nos expliquéis todas estas cosas, cómo funciona nuestro cerebro, por ejemplo. Todo el tema emocional, es que se resolverían tantos problemas, tantas situaciones interpersonales, para empezar, es decir, ¿no? Las interpersonales son buenísimas, ¿eh? Claro, o sea, es que los conflictos que uno tiene consigo mismo son tremendos y con nuestro entorno lo mismo. Yo me acuerdo en una entrevista que hicimos que me enseñaste a identificar un poco las emociones principales y siempre detrás de casi todas había miedo. Actuamos mucho por el miedo, ¿no? Y cuando te ves en esa situación dices, espérate, que estoy enfadada, pero no estoy enfadada. Vale, sí. Lo que me pasa es que tengo miedo. Ahí bien. Emoción primaria y emoción secundaria, efectivamente.
Hombre, es que yo tomo mucha nota de todo lo que me dices, Aarón. Sí, te he visto que ven cuando coges y te pones ahí a apuntar. Yo, ¿qué está apuntando esta mujer aquí? Y lo interiorizo porque me parece muy útil y por eso, de hecho, por eso cada poco te digo, oye, grabamos algo, porque creo que igual que En es plan, útil mira, para Aarón, mí, necesito terapia, ¿sabes? Lo que pasa es que, mira, mejor grabamos y ya esto que me... más o menos. Pero creo que igual que es útil para mí, es útil para la gente y la gente se tiene que dar cuenta, los que nos estáis escuchando en estos momentos, de en qué nos pueden ayudar los psicólogos. Y que ante lo que tú dices, ¿no? No necesitamos estar en un extremo con el vaso a rebosar para que nos ayuden. Cualquier proceso de cambio implica un momento de decir, bueno, a ver cómo gestiono esto, ¿no? Aunque sea un cambio para bien. Son cosas que nuestro cerebro, que como tú dices, pues le gustan más o al ser humano en general, ¿no? A lo que estamos habituados, estamos en nuestra zona de confort y ahí se está de maravilla. Cuando llega un cambio, como hemos hablado muchas veces, como puede ser un diagnóstico de una enfermedad, ojito. Efectivamente. Hay que pasar ese duelo que siempre nos dices. Hay que pasar, o como también te digo muchas veces, hay que vivir ese duelo. Digo, Es porque distinto, muchas sí. veces, claro, nos enfocamos en que hay que pasarlo, es una obligación, me impongo la obligación y entramos en el ejemplo que te pongo siempre de el burro con la zanahoria delante. No, es que tengo que pasar este duelo, tengo que pasarle. Coño, si tus emociones están ahí es para algo, te están dando una información, si no las haces caso, te vas a quedar más anclado y vas a tardar mucho más en pasarle. ¿Por qué? Porque no estás haciendo caso a lo que te quieren decir y para lo que están contigo. El duelo se vive, aunque joda, aunque duela, se vive. ¿Por qué? Porque, como te digo, nos da información de lo que necesitamos como tal. Si yo eso intento simplemente obviarlo porque hay que pasarlo y hay que ser fuerte, pues se me complica un poco más. Mira, has dicho una cosa que también antes decíamos, ¿no? Que en las pelis, en las series, se escucha mucho esto de no te preocupes, todo va a salir bien, siempre Hay sale que ser bien fuerte. todo, ¿no? Lo mismo pasa con eso, que es como, bueno, ahora lo estás pasando mal, pero de esto vas a salir más fuerte. ¿Eso es Bueno, y verdad? eso es verdad muchas veces. ¿Sí? Eso sí, en ese sentido, depende de cómo estemos interpretando la frase, pero en ese sentido, yo aquí lo interpreto al fin y al cabo como que siempre que pasas por algo, pues, bueno o malo, entrar en los dos, bueno o malo. Si tú haces un buen ejercicio de parar, observar y aprender, evidentemente, si aprendes, sales fortalecido, en el sentido de que estás aprendiendo cosas nuevas, recursos nuevos que te estás llevando. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has trabajado? ¿O qué cosas incluso cambiarías o harías de una manera diferente? Ahí en ese sentido sí. Y Otra por cosa ejemplo, es, como he hablado otras veces, perdona que te he interrumpido, en la palabra fuerte como tal, que esto me parece que sí que lo hemos hablado alguna que otra vez, si mal no recuerdo. ¿No te suena? no, esto no me suena. No, además es que es un tema que me parece importante porque nos da la sensación, ¿no? De que cuando hablamos de que las personas son fuertes es casi Vale. como que no tienen corazón, ¿no? En plan, no me puede hacer nada daño, soy súper fuerte. Sí, no. Depende cómo lo quieras ver. Las personas que tienen esto instaurado dentro, esta creencia, este driver también, que se llama muchas veces, este programa progenitor, que al fin y al cabo es uno de los que nos viene. Si nunca hemos hablado de programas progenitores, que a mí me suena que sí, tenemos tema para otro día. Pues ya Suena que está, sí, el siguiente ya lo sabemos. revísalo por ahí, que yo creo que sí, que en algún momento hemos tenido que hablar de ello. En este caso es muy sencillo. ¿Qué es lo contrario de fuerte? Te Débil. pregunto. ¡Ay, qué bien sale, ¿verdad? Entonces, claro, si yo tengo instaurado en mi mente que yo tengo que ser fuerte para todo, si de repente hay algo que veo que me está sobrepasando y yo no estoy siendo fuerte, lo que ya hago es catalogarme y ponerme la etiqueta de débil. Entonces, ala, hachazo al autoconcepto. Y es que ya no sirvo, es que no valgo, es que no soy suficientemente fuerte. Es que es una gilipollez lo de ser fuerte. Es que es... Te ríes, pero es que es la verdad, es que es No, lo que no, es hay. que me gusta mucho que lo digas así de claro. Aquí no nos censuran, ¿no? Aquí no hay censura. De momento no meto pitidos. Vale, a lo que voy es que es una falacia en este sentido. ¿Qué coño significa ser fuerte? ¿Es que hay alguien en este mundo que sea tan fuerte como para sobreponerse a todo que nada le afecte? No, no. Hay cosas que nos van a afectar porque somos personas, somos humanos, tenemos emociones y es lo que hay.
Si yo me anclo solamente a esa idea de soy suficientemente fuerte y estoy viendo qué cosas que me están entrando, ya ahí de repente me siento incongruente y me siento débil. Y ya de repente sumo a lo que me está pasando la etiqueta que me estoy poniendo de que o no soy lo suficiente o es que de repente soy débil. Y ala, a machacarme mucho más. Porque todo yo me había creído que era una persona fuertísima y ahora de repente resulta que no soy así. Y ala, más Fíjate, carga para sí. arriba. Es que cuánto estereotipo, ¿no?, tenemos a nuestro alrededor, porque tenemos también esa imagen de la persona que intenta parecer en todo momento súper fuerte y que, bueno, en el fondo, pues obviamente lo que tú estás diciendo, ¿no?, al final es un ser humano con sus sentimientos, Claro. con sus emociones y tal, pero sin embargo es verdad que existe esa fachada, esa idea de yo soy fuerte y a mí no me pasa nada y que nos da miedo demostrar emociones. Claro, muchas ¿Por qué nos da veces. miedo eso? Porque hay gente a la que le da miedo. Te diría que depende de la persona. Hay ejemplos que te puedo poner. Hay gente que se pone a lo mejor la careta, la armadura, o llámalo como tú quieras. Por ejemplo, la que estamos hablando de la de fuerte, simplemente para que a lo mejor otros no vean esas debilidades internas. O incluso se la pone hacia sí mismo, como tal. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí no tiene la autoestima suficientemente trabajado y depende de esta etiqueta. No depende de todas esas otras características que tiene. Entonces, que de repente se desmonte esto hace que no sepa dónde agarrarse de una clase como tal. O tiene miedo a que las otras personas puedan pensar de él, en este caso, si estamos hablando de fuerte, pues que otras personas sean las que piensen que él es débil. Pues claro, ¿cómo va a pensar esta persona por verme llorar que yo soy un débil? No podría, porque me sentiría de X manera. No lo puedo permitir. Seguimos siendo personas, seguimos teniendo emociones. Y evidentemente, el saber reponerse, el tener resiliencia, el tener recursos, estrategias, saber resolver las situaciones que se nos presentan, todo eso es bueno, todo eso es sabio. ¿Que hay veces que se puede catalogar como fuerte? Bueno, hasta cierto punto se compra, perfecto, siempre y cuando sabiendo que no todo nos tiene o podemos resolverlo o gestionarlo de la misma manera. Que hay veces que por lo que sea nos va a afectar más, no pasa nada, no dice nada sobre nosotros, simplemente dice que somos humanos y que es normal que haya cosas que nos afecten. Se acabó. Claro. Fíjate que, bueno, yo al ¿Cómo, final cómo toma siempre, notas ella? pues claro, porque además has dicho un tema del que en otra ocasión me gustaría hablar, que es el tema que es un temazo de la autoestima. Pero pues yo te voy escuchando y muchas veces pues me acuerdo, ¿no?, o me lo llevo todo al terreno de, pues, de la celiaquía, ¿no? Y nos encontramos muchas veces con pacientes, sobre todo al inicio del diagnóstico, que incluso a veces no quieren llamar, entre comillas, la atención sobre la celiaquía por a ver qué van a pensar de mí, que ahora no como gluten y que encima les he explicado que tengan cuidado con el pan, no me lo acerquen demasiado a ver si van a pensar que soy, qué tal. Y muchas veces lo pasan mal precisamente porque, o incluso evitan, ¿no?, determinadas situaciones para no tener que, pues lo que ellos, algunos llaman como no quiero llamar la atención, no quiero que estén pendientes de mí, no quiero, y a veces es como, igual el problema es tuyo, no es de los demás. Sí. Sí, así, Sí, de claro, me sí. lo has dicho. Sí, punto. Claro. Sí. y me explico. Evidentemente sí que es cierto que hay gente que puede ser muy prejuiciosa, que te puede decir lo que sea. Eso sí, vamos a tener también en cuenta yo, lo que me hablo otras veces, yo defender mis límites. Entonces, por eso te digo que sí, ya sea en el sentido de que yo no quiera decirlo por un miedo que a lo mejor sea más infundado, con familia, con amigos, que me dé vergüenza por lo que puedan llegar a pensar, aunque luego la realidad me diga que esa persona no van a actuar así porque se preocupan por mí. Eso por un lado. Por otro lado, puede ser también, como decimos, verdad, que esas personas te digan algo, pero también está en ti el saber poner esos límites y el saber respetarte tú a ti mismo y decir, piensa lo que tú quieras, que esto es lo que es. Fíjate Eso, que me está viniendo a la cabeza una sabia, que es mi suegra, que en situaciones así siempre me dice, Lore, los que me conocen porque me conocen y los que no me conocen porque no me conocen y ya está.
Y claro, pues al final tú pones tus límites, al final eres tú el que establece esto sí, esto no, y tienes que hacer lo que tienes que hacer, y sobre todo cuando hablamos de salud, cuando es la salud la que está comprometida, ¿no? Pero es verdad que es un tema que para muchas personas con celiaquía les resulta muy Sí, difícil de gestionar. sí. De hecho, este es más que por celiaquía. Si lo abrimos un poco más el espectro, que al fin y al cabo yo comprendo que tú lo lleves siempre más al tema de celiaquía, a mí siempre se me abre mucho más porque es más el patrón de la persona ante el cómo solventa sus situaciones en la vida que el de la celiaquía como tal, propiamente dicho. Esto es un patrón que es más, por ejemplo, pasivo, del callarse por lo que dirán, no dirán, un patrón más que viene de la vergüenza, que es ese miedo social de los juicios que pueden hacer los otros hacia ti, que al fin y al cabo, si yo pienso que otro va a hacer un juicio hacia mí, el que está haciendo el juicio soy yo. Estoy poniendo mis palabras en su cabeza y me las estoy creyendo. Entonces, a mí aquí siempre me gusta también trabajar con esto de una forma que es muy sencilla. Y es, si la otra persona se va a poner en contra tuya por algo como, por ejemplo, la celiaquía, y te va a faltar el respeto, mi pregunta aquí siempre es la siguiente. ¿Tú para qué quieres complacer a esa persona? Sí. Además, esto sí que lo hemos hablado en algunos Sí, es que otros esta me gusta mucho. podcasts. Sí, es que Sí, porque me suena abrir así los ojos de repente. Me dicen, ¿sí que es verdad? Sí. No, sí. Además es que recuerdo a una chica que nos escribió, no sé si te acuerdas, que nos decía que estaba teniendo problemas muy serios con su pareja por esta razón, ¿no? Porque no le ayudaba a hacer la dieta sin gluten bien, porque no se tomaba en serio, en este caso, pues el problema que tenía, etcétera, etcétera. Y claro, y tú decías, bueno, es que igual no es la persona que quieres que esté a tu lado para siempre, si ni siquiera respeta tus límites, ¿no? Completamente de ese ejemplo no me acuerdo. ¿No? Pues está grabado, está grabado. ¿Está grabado? Bueno, Sí, pues sí. ahí estará entonces, habrá que tirar de hemeroteca. Sí, al fin y al cabo, de lo que estábamos hablando. Es uno mismo el que decide dónde están sus límites. Y lo que pide o no pide como respeto también. Pedir está bien. Indicar las cosas está bien. Muchas veces caemos en, no, es que como una persona que me conoce debería de saber que yo pienso esto. No, mira, eso es una lectura de mente que estamos haciendo y que tampoco sirve para nada, porque la otra persona a lo mejor está pensando en sus cosas y no se está dando cuenta, ya sea para esto, ya sea como para algo súper común de casa. Que esto nos pasa mucho, no, como mi pareja debería de saber que a mí, yo qué sé, la tortilla me gusta poco cuajada. Pues a lo mejor se estaba pensando en otra cosa y se le ha pasado y estás cabreado tú de repente porque se ha hecho mucho la tortilla. Vete a saber. Es Entonces, que está en ti sí. indicar, pedir, informar, llámalo como quieras, Todo eso está pero hablarlo. relacionado también con la autoestima, esto que estamos diciendo. Es que sí, también sí, punto. Claro, no, ¿sabes qué pasa? Que es que yo me veo a veces reflejada en estas cosas que estás diciendo, ¿no? En plan, no voy a pedir porque no quiero molestar, no voy a exigir porque van a decir que, jolín, qué morro tengo, ¿no? Y luego yo cuando lo explico a mi entorno digo, no, es que, jolín, pues les cuento esa historia, ¿no? Y al final es como, igual el problema está en mí, que creo que no me merezco ciertas cosas o que no soy Oh, capaz de exigir ciertas cosas porque no lo sé. ahí has Entonces, entrado en un punto interesante, a lo que tengo vaya por derecho Dios. o lo que me merezco. Claro, es Has entrado en un punto que, interesante, pero a grosso modo, con lo que me estabas preguntando, cuando yo hablo evidentemente de los límites y hablo de estilos pasivos o del callarme, al fin y al cabo, el que se está faltando el respeto es uno mismo. Si no pide las cosas que necesita o informa de las cosas que necesita, como por ejemplo no decir que es celíaco. Entonces, si yo ahí me estoy faltando el respeto, lo que estoy haciendo es que mi autoestima evidentemente disminuya. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando. El ejemplo de antes. Si tú a un amigo continuamente le está faltando el respeto, pues el amigo que te va a decir, chico, ¿quién te quedas? En este caso es exactamente lo mismo. ya, ya. Lo que pasa es que es muy fácil, o sea, yo por ejemplo en algunos casos, ¿no? Digo, me dicen, oye, ¿por qué no lo dijiste en el momento? Y dices, bueno, es que tampoco estaba segura al 100% de que Por no fuese tal. molestar. Sí, y claro, y al final te acabas haciendo tú pequeña porque luego encima sale algo mal o lo que sea y dices, jolín, es que mira, lo ha hecho Claro. mal. Es que, hay que También, hablar.
Claro, a mí aquí también siempre me gusta distinguir y dejar un matiz muy claro. Y es que hay veces que por lo que sea, a ti no te apetece y no dices nada y no quieres informar, tampoco comes o lo que sea, porque no te apetece. Y ya está. Y ahí no pasa absolutamente nada. Es decir, una cosa es que tú digas, no, es que de verdad no me apetece y paso absolutamente del tema y no como nada porque no quiero y no me apetece, que eso también es asertivo, porque tú estás decidiendo. Y otra cosa es no hacerlo, pero por todos estos miedos que estamos diciendo, o por no atreverme, o por estar en este modo que es pasivo. Son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, que no siempre que no hacemos algo tiene por qué ser por esa pasividad, sino que a veces que yo puedo decidir asertivamente entrar momentáneamente en ese estilo, entre comillas, pasivo. ¿Pero por qué? Porque de verdad no me apetezca o no quiera. Y aunque luego digan, Aunque ¿por se qué te sienta claro. ¿por qué no lo has dicho? Porque no me apetecía. En ese Porque no momento, quería en aunque te ese momento arrepientas. y ya está. Bueno, a lo mejor sí luego me arrepentí porque fíjate, luego llega a casa y me entró hambre. Pero bueno, en el momento estaba bien, no me apetecía, porque no me apetecía y ya está. Sí. Y ahí no pasa nada. Por eso digo que hay que distinguir también, es bueno distinguir los dos apartados, que no siempre el callarte es indicativo de... Yo estoy tomando nota para el siguiente Sí, episodio, que será al ya final, después del al verano. final, al final te cobro como sesión. Sí, sí, no, o sea, de hecho, es que voy a empezar a titular las entrevistas con Aarón, una hora de terapia con Aarón Jiménez, y así ya, pues ya sabe todo el mundo lo que va a escuchar, básicamente. Porque al No, final, pero claro, de lo que hablábamos al principio, de lo que más enviado, hemos hablado de algo, no, ¿verdad? Pues ya está. no, bueno, sí, te he preguntado qué es la Al psicología principio, positiva. al principio. O sea, fin del guión. O sea, hay como 8 preguntas y un buen párrafo ahí, y de eso no nos ha tocado nada, pero bueno, así tengo excusa para en agosto decirte, oye, Aarón, que septiembre, octubre, ¿cuándo grabamos? Y ya está, si es que está todo Sí, pensado. sí, Está todo cuando pensado. quieras, cuando quieras, No, cuando hay quieras. unos temas que me han gustado mucho, así que te invito a que los pienses, tanto para tus redes sociales, que haces ya unos vídeos, ya la cosa ha cambiado, ¿eh? La Fíjate. gente que te ha escuchado en Onda Felicidad habrá escuchado varias veces decirte, Aarón, las redes, bueno, pues ya tiene sus redes montadas, ya les da un Ya poquito de ves. caña, un poquito de amor. Subo algo incluso hasta semanalmente, No, incluso, no, o sí, cada dos sí, sí, semanas, sí. como mucho, ¿eh? Buah, llevo un no parar. Jiménez-psicólogo, me lo sé de memoria. Yo te animo a que nos hables en tus redes de comunicación pasiva versus comunicación asertiva, que también lo vamos a hablar en podcast, y autoestima en general. Así, Vale. ahí tienes, vamos, contenido para toda la vida. Buah, tú eres, pero exagerado, además. Sí, además del tema de la autoestima, hemos mencionado algunas cosas siempre aquí, pero no hemos entrado en él y yo creo que es muy importante porque al final es lo que tú dices, ¿no? O sea, tenemos que conocernos y tenemos que saber cómo nos dirigimos también a nosotros mismos y a veces nos tratamos fatal. Efectivamente. Sí. Sí, punto. Asertividad. Bueno, Aarón, que nada, que hemos acabado por hoy porque en Se esto... nos juntan las cosas. Sí, es Se que la nos gente no juntan. lo sabe, pero Lorena. salimos de una entrevista y nos vamos a una masterclass dentro del Plan Felicidad con Aarón Jiménez, así que yo voy a seguir un ratito más aprendiendo con él. Y bueno, pues nada, puedes despedirte del podcast hasta después del verano, de Vale, todos perfecto. tus fans y tus oyentes. Pues nada, después de que Lorena me tenga aquí secuestrado una tarde entera, Tal cual. que nada, que muchas gracias a todos los oyentes que siguen escuchándonos como tal, y a ti, sobre todo, también, Lorena, por seguir trayéndome y seguir dedicándonos estos ratos para promulgar y hablar de la importancia de la psicología. Yo encantada, ya sabes que soy muy, muy fan de Aarón Jiménez, psicólogo. De sus redes sociales, por favor, seguidle, porque cuantos más seamos, más presión le metemos para Sí, que sí, la genere verdad es que sí, contenido. Te habrás fijado hoy, que hoy ha sido un vídeo de más, bueno. Está haciendo ya vídeos, dando Guau, tips, llevo hace 3, creo, y contenido. todo. No, llevas más, llevas más. Bueno, Sí, vídeos, llevo alguno más. sí, alguna más. Llevo alguno más. Así que Bueno, seguidle. está en ello, sí. Poco a Está en poco, ello. claro que sí. Seguidle y bueno, pues eso, con Aarón volveremos ya en la 5ª temporada de Onda Felicidad a partir de septiembre, que nos quedan ya muy poquitos programas para despedir esta temporada, en la que también pues le hemos tenido, pero es que le tenemos desde la primera, entonces pues claro, es que ya es una parte de Onda Felicidad, Aarón, Sí, la verdad es que sí. ya estás aquí, ya, vamos, te tengo que meter en nómina, a ver cómo lo hago. Mira, escucha, no te diría yo que no tampoco,
Eso siempre es una buena noticia que te digan Sí, eso, ¿no? yo ya, bueno. Bueno, lo dicho, Aarón, que muchísimas gracias y que feliz verano. Muchas gracias. Igualmente, Lorena. Un besito. Y al que quiera cualquier cosa, bueno, también indicar eso, que también ejerzo online y que trabajo que a través de las redes me pueden encontrar. Y que, bueno, con poner también Aarón Jiménez Psicólogo en Google, en el buscador, también les salen ahí todos mis datos, por si cualquiera quiere cualquier cosa. Cuña Recomendadísimo. publicitaria. No, está muy bien. Esa cuña publicitaria está muy bien. Recomendadísimo y tiene el sello de calidad de felicidad, sin duda. Muy bien, muchas gracias. Un besito, cuídate mucho. Un besazo.